Bueno, familia, ahora sí me están oyendo. Perdónenme, perdónenme que seguí hablando y no miré, ¿verdad? Los mensajes, pero ahora sí debe estar viendo todo bien. Vamos a ver, familia brilla, no audio, no se oye, buenos días, no se escucha. Sí, que el audio no se oye, no se oye. Pastor, no lo escucha. Break, a que se dé cuenta y le envíe un mensaje de texto. Gracias, el mensaje de texto, yo perdóname, pero no me llegó porque tengo el teléfono apagado, pero gracias a Elvin, mi hermanazo del alma, Elvin Class, que me llamó por Messenger, y como tengo la aplicación abierta porque estoy trabajando con los textos que estoy hablando y que nadie me está yendo desde otro celular que tengo, pues pude coger la llamada. Además, mi amadita esposa se levantó y me lo dijo ver, y tampoco se escucha en YouTube, pero ahora se va a escuchar, no se preocupen, ya se tienen que estar escuchando. Ya está, gracias Elvin, tú estás fuera de liga, papá. Le pedí, mira, ponme un mensaje a la gente ahí que voy a arreglarlo rápido, ya lo arreglé. Maribel Maya, estás aquí en Facebook, bendecida, bendiciones para todos. Tampoco por Facebook se está oyendo de Isbeth y Yarlin, gloria a Dios. Carla PM, gloria a Dios. Ustedes no tienen paciencia, ¿verdad? Y gracia y misericordia. Mire que ayer fue un día precioso, de muchas cosas logradas, pero bien intenso, y no descansamos mucho, así que me levanté un poquito. He dormido bien poquito desde ayer hasta acá y estoy todavía procesando ciertas cosas. Pero ya estamos en vivo, ahora sí se oye, ¿verdad? Confírmeme por ahí, sí. Ya se dio cuenta, Joel, estoy tratando de leer los labios. Gracias, Rosa. Qué bueno, Francisco, no sé qué pasa, pero no le escucho. Amén, gloria a Dios. Francisco, ya estamos arreglados. Ya hablé con el pastor, también me lo puse de Facebook. Él está fuera de la liga. Tenemos que darnos un café un día, no sé cómo. Yo viajo para allá, tú viajas para acá. Ahora sí, ya sí, gloria a Dios. Qué bueno, qué bueno. Pues, bueno, me perdonan esa. Sé que por esa razón algunos se desconectaron, porque yo a veces haría eso también. Si espero un ratito y si la persona no se da cuenta, pues no estoy oyendo nada, pero ya estamos aquí otra vez, gloria a Dios, qué bueno. Y saludos a todos los que ya saludé, a Carla, Yarlin, que está por acá por YouTube, de Isbeth, Elvin, Maribel Maya, bendecida, Yarlin por aquí, amén, ya está corregido Joel, que estaba por acá, ¿verdad? Después yo edito el video y lo corrijo. Y ¿quién más tengo por aquí? Ya saludé, yo les saludé a todos, a Rosa, perfecto. Gloria a Dios, qué bueno, gloria a Dios. Bueno, vamos a empezar otra vez. Pero vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, gracias porque resolvimos esta situación y porque tenemos ahora la oportunidad nuevamente de hablar con nuestros hermanos, Señor, de comunicar tu palabra. En este día especial, Padre, es un día poderoso, es un día de experiencias contigo, es un día de caminar contigo. Y oramos, yo oro desde ahora, para que tu presencia se manifieste de una manera nueva en la vida de nuestros hermanos. Que tú traigas a memoria, Señor, cosas que a lo mejor ellos necesitan recordar de lo que les has hablado anteriormente. Y que en este proceso podamos, como decía el apóstol Pablo, recibir iluminación, ser iluminados, Señor. Y damos gracias por el fluir de tu presencia, por la provisión que tu presencia nos da a todos, Señor. Que tú hagas provisión para todo aquel que sea conectado y se conecte y se va a conectar, para que pueda recibir de ti lo que necesita en este día, la revelación, el entendimiento, la dirección, la verdad que necesita. Tu Espíritu Santo, dice tu palabra, nos va a dirigir, a guiar a toda la verdad. Y te damos gracias y honor y gloria en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Acuérdense poner su petición de oración en cualquier momento, y según la vaya poniendo, nosotros vamos a estar orando por eso. Amén. En estos días, como ya está puesto ahí el título, hemos estado hablando de cómo oraba Pablo, cómo intercedía Pablo. Pues ayer estuvimos hablando sobre eso, y también el viernes, me parece que fue que comenzamos. Y hemos estado específicamente cubriendo la porción de la palabra en Colosenses 1, 9 al 14. Pablo, y hay varias oraciones en el Nuevo Testamento donde Pablo intercedía por la iglesia, y es interesantísimo ver cómo él intercedía, y hay muchas enseñanzas encerradas en esos cortos versículos donde él oraba por la gente, y nos enseña a nosotros cómo podemos orar, cómo podemos interceder por otros y por nosotros mismos.
porque nosotros, la primera oración que debemos hacer por nosotros, este tipo de oración por nosotros mismos, porque esto nos ayuda a orar mejor por los demás. El mismo Pablo, muchas veces usted va a ver que él habla, él le pide a Dios cosas y vive experiencias para él mismo, basado en línea con estas oraciones que él hace por los demás. Pablo, una de las cosas que dijo, que él no tenía todo por basura por el conocimiento de Dios. Y entonces tú lo ves a él consistentemente orando por los demás por conocimiento de Dios, porque conozcan a Dios, que era lo que él mismo hacía, porque la raíz del poder de Dios en tu vida, de cómo va a fluir ese poder, es el conocimiento de Dios. Según más tú conoces a Dios, más fluyes en ese poder, más entiendes tu posición y más puedes entonces ser efectivo en la oración. En estos días escuché un testimonio precioso de uno de los padres del mensaje de fe de este siglo pasado, que es el famoso el Kenneth Hagin. Kenneth Hagin fue uno de los primeros que explicó bien claramente lo que es la fe, cómo funciona, y fue catalítico en transformar la vida de montones de otros predicadores que vinieron después y la de muchos de nosotros, indirecta o directamente. Y él dice que en un momento dado él estaba creyéndole a Dios por sanidad para su cuerpo. Él tuvo un testimonio donde él desde pequeño, de bebé, él casi era un abortivo, casi muere cuando nació y de unas enfermedades terribles, y Dios lo sanó. Pero en ese proceso, en un momento dado, él dice que hablaba con Dios y él le decía: Señor, yo necesito que tú me contestes, porque yo no veo la sanidad, porque no veo la manifestación, porque yo tengo fe. No me digas que no tengo fe, porque eso no es verdad. Yo tengo fe. Y el Señor lo corrigió y le dijo: sí, tienes fe conforme a el conocimiento que tienes hasta el día de hoy. Hasta ahí llegó tu fe. Y eso él lo estremeció y le enseñó que mientras más entendimiento y conocimiento tiene de la palabra de Dios y de lo que Dios hizo en la cruz del Calvario y la resurrección, mientras más entiende toda esa información, más la fe se fortalece, y la fe más efectiva es la fe que él tiene. Todos tenemos fe, Dios nos dio fe a todos, pero esa fe, la Biblia dice que la fe viene por el oír, y el oír de la palabra de Dios. Y ese concepto, lo que nos está diciendo es que mientras más entendamos, mientras más se nos alumbren los ojos del entendimiento, y esa es otra de las oraciones que hacía Pablo en el libro de Efesios y en otros libros también. Otra oración fuera de esta, él decía: Señor, yo oro para que el Señor alumbre los ojos de su entendimiento. Mira la oración que hacía Pablo: para que sepan la esperanza a la cual Dios les ha llamado. Y la esperanza no es otra cosa que para que sepan cuál es la visión de Dios para tu vida. La esperanza es otra manera de decir la imagen. Esa palabra se ha usado de una manera bien liviana, de una manera bien informal. Le han dado otras connotaciones hasta insignificativas. A veces la esperanza se ve como un deseo, como un anhelo lejano. Yo tengo esperanza de que algún día yo voy a poder crecer, algún día voy a poder alcanzar las metas que tengo, algún día voy a poder tener suficiente dinero para un viajecito de aquí a yo no sé dónde. Entonces esa no es la esperanza bíblica. La esperanza que hablaba Pablo es la imagen de Dios, ¿no? Cómo Dios te ve, cuál es el ideal, cómo Dios quiere manifestarse en tu vida. Y entonces Pablo oraba que Dios alumbre los ojos del entendimiento para que sepan cuál es la meta de Dios para tu vida, o la voluntad perfecta de Dios, y además de eso, y cuáles los recursos que Dios tiene para que tú alcances esas metas. Él decía: yo oro para que el Señor alumbre los ojos de su entendimiento y sepan la esperanza a la cual Dios les ha llamado, y cuáles las riquezas de su gloria, de su herencia en los santos. ¿Cuáles son esas riquezas? ¿Cuáles son esos recursos que Dios ha provisto como herencia a través de los santos, a través de todo el cuerpo de Cristo? Ahí está Colosenses 1:9. Gracias, Elvin, gloria a Dios. Y entonces esa es la manera que tú y yo tenemos que acercarnos a Dios. Es una manera diferente. Porque acuérdese que nosotros cuando usted y yo recibimos al Señor, lo que ocurrió fue el milagro del nuevo nacimiento, de la transformación de nuestro espíritu. Estábamos muertos en vida y Dios nos recreó.
Dice, esa original, la palabra nuevo nacimiento, nueva criatura, que dice la palabra, si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Se refiere al hombre y la mujer espiritual. La mente no ha cambiado, el cuerpo no ha cambiado, porque esa parte nos toca a mí y a ti. Nosotros somos responsables de alinear entonces nuestra mente especialmente a lo que ya el Señor provocó en nuestro espíritu. El nuevo nacimiento nos recreó a la imagen del Hijo, y cuando Él nos ve con el mismo DNA que tiene Jesucristo. Somos prácticamente, no somos Jesucristo, somos un ser diferente, pero es como los famosos gemelos fraternos, o los gemelos humanos. Son prácticamente idénticos, pero son personas diferentes. Y así es una manera quizá un poquito sencilla de explicar qué es lo que ocurre en el nuevo nacimiento. Somos recreados, una nueva criatura, pero es en nuestro espíritu, y el Señor viene y nos sella con el Espíritu Santo para que el enemigo no pueda tocarnos. Entonces, desde esa posición, nosotros tenemos que comenzar a cambiar nuestra mente, porque nuestra mente por muchos años vivió bajo el dominio del espíritu muerto que teníamos, de la naturaleza caída que teníamos, y se acostumbró a pensamientos, a perspectivas, a entendimientos torcidos, tronchados, contaminados por el hombre caído, el hombre viejo, el hombre antiguo, la vieja criatura. Y entonces la mente ahora nosotros tenemos que comenzar a transformarla. Por eso el famoso verso de Romanos 12:2, que es uno de los más que se citan, ¿verdad? Que no nos conformemos a este siglo, no nos amoldemos a esta vida terrenal natural, sino que nos transformemos, nosotros nos transformemos por medio de la renovación de nuestra alma, de nuestra mente, para que podamos comprobar y vivir esa voluntad de Dios, agradable, buena, agradable y perfecta. Estuvimos hablando ayer sobre eso. Entonces, por eso Pablo decía que Dios alumbra los ojos de su entendimiento, de su mente, para que sepan la esperanza a la cual Dios les ha llamado y las riquezas de su gloria, de su herencia en los santos. Entonces, esa es la manera que Pablo intercedía en general. Y este pasaje de Colosenses, la misma cosa. Vuelve y él dice, no dejo de orar de ustedes, de pedir a Dios que los haga conocer plenamente su voluntad. Ahí está, conocer. Mira esas palabras que usa: conocer, alumbrar los ojos de su entendimiento, conocer, entender. Porque así funciona la fe, de acuerdo a tu entendimiento, de acuerdo a cuán profundo tú conoces y entiendes lo que Dios ya hizo por nosotros. Por eso, cuando tú entiendes plenamente, usted comienza a modificar un poco la forma en que ora. Y si usted presta atención, cuando yo oro por sanidad, la mayoría de las veces yo no le pido a Dios que lo sane, porque ya Dios lo sanó, ya Dios hizo su parte en la cruz, ya Él cargó nuestras enfermedades. Por eso Pedro decía, por su herida fuimos nosotros curados. Ya usted, desde la posición de Dios, desde la parte de Dios, ya eso está hecho. Entonces, ¿por qué no lo vemos? Porque nos toca a nosotros reclamar esa bendición, ordenar esa bendición, tomar la autoridad que Dios nos dio en oración y ordenarle a la enfermedad que se vaya de mi vida. Esa es la oración por la sanidad. Enfermedad, tú no tienes derecho. Ya mi Padre me sanó, mi Padre me proveyó la sanidad, mi Padre hizo lo que tenía que hacer, Jesucristo hizo lo que tenía que hacer en la cruz, y yo te echo fuera enfermedad, te reprendo en el nombre de Jesús, vete de mi vida. No eres, porque Satanás es un ladrón, Satanás es un mentiroso, Satanás es astuto y busca tomar cosas que no le pertenecen, y esa es la lucha que tenemos nosotros. Por eso la Biblia dice: sométanse a Dios, acepten lo que Dios hizo, acepten lo que Dios dice, resistan al diablo y el de ustedes va a huir. Nuestra posición es resistir, decirle: no, Señor, aquí conmigo no te vas a meter, con mi familia no te vas a meter, tú no tienes derecho, ya yo tengo toda autoridad sobre ti, y Dios pagó el precio. En la enfermedad lo mismo, yo te echo fuera enfermedad, yo te maldigo COVID-19. Tú no sabes cuántas veces yo he maldecido ese virus, y que donde quiera que lo veo me tiene terror, porque yo con mis palabras lo maldigo, lo ordeno que se muere, que se vaya y que se salga del cuerpo de las personas. Y esa es mi posición, porque tengo la autoridad. Porque, usted suena un poquito altivo. No, yo no soy altivo, yo soy humilde. Yo acepto lo que Él dice, y yo busco, aunque la gente no lo entienda, yo busco obedecerlo a Él. Y Él le dijo a los discípulos:
claramente le dijo: toda autoridad me ha sido dada en los cielos y en la tierra, por tanto pongan sus manos sobre los enfermos, liberten al cautivo, sanen al enfermo. Las instrucciones fueron que nosotros ejecutemos lo que él ya hizo, en inglés se dice enforce it, lo hagamos cumplir, porque tenemos un enemigo que lo que hace es mentir, engañar, meter miedo. Ahora con este asunto del COVID, Dios mío, uno pensaba que había acabado todo el 2020, no, todavía sigue el temor vivito y coleando por ahí, molestando. Y ven hijos de Dios viviendo un terror terrible, viviendo de acuerdo a las instrucciones del CDC, a las instrucciones del gobierno, a las instrucciones. Oye, ¿y cuándo va a vivir a las instrucciones de la Biblia? ¿Qué es más importante, el CDC o la Biblia? Es la Biblia, pero esa gente se ha aprovechado del terror que han sembrado, han hecho un buen trabajo para sembrar terror y miedo, y las vacunas y el CDC y las mascarillas y entonces la gente vive pendiente a las instrucciones de ellos y no a las instrucciones de Dios. Y esa es la treta, la artimaña, la maquinación de Satanás. Por eso Pablo decía que no ignoramos sus maquinaciones, porque vivir en terror, en temor, no es la forma en que el Hijo de Dios está llamado a vivir. El del mundo sí, no hay problema. Pero si tú eres un hijo de Dios, más vale que te sacudas del miedo, que te sacudas del miedo al COVID y de lo que sea, y mira a ver si buscas de parte de Dios: Señor, alumbra los ojos de mi entendimiento, para que yo sepa la esperanza a la cual tú me has llamado, para que sepas que mayor es el que está en mí que el que está en el mundo, para que sepas que si Dios es por mí, ¿quién contra mí? ¿Qué COVID y qué nada contra mí? Para que yo poder decir que el perfecto amor de Dios en mi vida echó fuera todo el temor, porque el temor lleva en sí castigo. El temor no es otra cosa que fe a la inversa, que fe en las cosas negativas. Eso es temor. El temor es la fuerza en la que se convirtió la fe cuando se corrompió por el pecado. Cuando entró el pecado en el mundo, el pecado tocó todas las áreas del hombre, y todas las áreas que Dios había provisto para el hombre, el pecado la corrompió, la dañó, la torció. Y en el área de la fe, el pecado cuando entró convirtió la fe en temor. El temor es la misma fuerza de la fe, es lo mismo para el lado contrario. En un momento dado nos va a traer una enseñanza sobre la fe y la incredulidad, que no es otra cosa que temor, donde lo presentó como dos vectores, dos líneas de fuerza. Una va para un lado y la otra va para el lado contrario. Y así es, la fe va para acá y el temor va para acá. Y entonces, si tú tienes ambas en tu vida, se cancelan y te quedas en un mismo sitio. Entonces no podemos vivir de esa manera. Pero para no vivir de esa manera tenemos que recibir la oración que hizo Pablo: que conozcamos plenamente el conocimiento de su voluntad, que Dios alumbre los ojos de mi entendimiento, que nos dé toda clase de sabiduría y entendimiento espiritual, que pueda entender la información que tengo al frente, que cuando yo reciba esa información del CDC o del gobierno, de los médicos o de la gente, yo tenga entendimiento, discernimiento y entendimiento espiritual, que yo vea detrás de la cortina. Eso es lo que la gente no hace. La gente coge a prima facie, como dice la frase, de primera instancia, lo que sea que tú le des. Si lo dijo a este experto, ¿y quién me dice a mí que ese experto no es un embustero? ¿Puede ser experto? ¿Y quién me dice a mí que ese experto no es un corrupto? Que los hay en todas partes. Si hay pastores corruptos, ¿por qué no va a haber un médico corrupto? Un epidemiólogo corrupto, mentiroso, ¿por qué no lo va a haber? Claro que lo puede haber. Entonces yo tengo que tener discernimiento. O con un funcionario del gobierno, sea la posición que tenga. ¿Por qué no puede haber? Claro que lo puede haber. Entonces yo tengo que mirar al detrás y saber y entender qué es lo que hay ahí, qué está pasando. Y cuando yo siento que hay un espíritu de temor que viene detrás con esa información, yo lo resisto y digo: no, conmigo no te vas a meter, lo siento, me puedes dar todas las estadísticas que quieras, todos los números que tú quieras, pero yo no me voy a someter al temor. Y algunos de ellos quizás no son corruptos, a lo mejor lo están haciendo con buena intención, a lo mejor eso es lo que ellos creen. No son corruptos, son ignorantes en el mundo espiritual, conocedores en el mundo natural, pero muy ignorantes en el mundo espiritual, y sin darse cuenta están siendo agentes de Satanás, sin darse cuenta. Eso le pasó a Pedro. Pedro tenía un buen corazón, Pedro amaba al Señor. Pedro es uno de los apóstoles más conocidos en la historia, que escribió también en el Nuevo Testamento. Y sin embargo, Pedro, en un momento dado, con buenas intenciones, pero en ignorancia pura, le dijo al Señor:
Cuando el Señor dijo que iba a ser crucificado, que iba a morir y que iba a resucitar, le dijo al Señor, en ninguna manera esto te acontezca. Lo hizo con buena intención, porque él tenía en su mente, lo que estaba pensando es cómo cuidar del Señor y cómo evitarle al Señor un problema, que era la crucifixión. Pero en el mundo espiritual se va siendo usado por Satanás. Y por eso el Señor de frente le dijo, apártate de mí, Satanás, porque me eres estorbo. Él no lo estaba hablando a Pedro, él estaba hablando al espíritu que estaba detrás. Y ahora en este asunto vamos a tener que pararnos como cristianos nosotros, aunque sea nosotros con una pantalla de computadora. Y cuando venga cualquier médico con unas noticias abrumadoras, con unas estadísticas que lo que hacen es meter más miedo, o algún funcionario del gobierno o algún funcionario de la autoridad, y venga con esa mentira, tú tienes que pararte en lado acá de la pantalla y decir, apártate de mí, Satanás, porque me eres estorbo. Te vas con ese temor al mismo infierno donde viniste. A mí no me vas a meter temor. Yo vivo por fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que Él premia a los que le buscan. ¿Y cuál es mi premio? Caminar en salud, caminar en vida, resistir al diablo, y Él tiene que huir de mí. Ese es mi premio, porque yo busco a Dios con todo mi corazón. Yo vivo por fe y no por vista, no por mis emociones, no por lo que vean las estadísticas, yo vivo por fe y no por vista. Y esa es una de las maneras donde esta oración de Pablo se cumple en tu vida y en la mía, que nos dé toda clase de sabiduría y entendimiento espiritual. Y voy a seguir porque quiero seguir en el próximo versículo, porque eso estuvimos hablando, pero hoy le estamos dando otras matices, otras dimensiones a ese texto que habló Pablo, especialmente en este tiempo que está viviendo. Sea muy cauteloso, escoja. En el momento que usted empieza a sentir miedo o inseguridad, mire, una de las cosas que a mí más coraje me ha dado cuando he visto todas las cosas que están compartiendo es que ahora, o sea, mire es que usted tiene que tener discernimiento. Mire si la treta por mantener a toda la población lo más posible bajo el miedo es fuerte, que aquellos que nos ha dado COVID al principio de este proceso decían que eso era bueno, porque ya al haber tenido la enfermedad ya no íbamos a ser contagiados nuevamente y ya estaba todo bien. Pues ¿qué pasa? Con el tiempo, mientras más personas se han recuperado, pues más personas viven ya en una dimensión más libre de miedo. Entonces, ¿qué pasa? Al querer controlar a todo el mundo lo más posible, eso no es bueno. Entonces tienen que inventarse algo, a ver de qué manera a esa gente que ya les dio y que ya están inmunes al COVID y ya pueden caminar con más libertad, ¿cómo a esos los mantengo bajo el yugo del miedo? ¿Cómo yo hago eso? Pues empiezan a decir, el que dio el COVID no está libre todavía, porque hay unos elementos a largo plazo. Hay unas cosas terribles que usted va a experimentar. Y cuando yo empecé a decir, mire, yo te reprendo, diablo, en nombre de Jesús, embusteros que son, porque han sacado un montón de información, muchas de ellas fuera de contexto, muchas de ellas con unos estudios, con unos elementos muy reducidos, entonces lo explotan afuera de proporciones. ¿Para qué? Para mantener miedo a todo el mundo. Y yo tengo a veces personas que se me han acercado privadamente, genuinamente preocupados, familiares. Mira, usted le dio el COVID, pero mira, eso no quiere decir que están bien. Eso quiere decir que aquí están saliendo este reportaje, que salió esto, que salió esto, que salió esto. Y a veces me mandan 2 y 3 reportajes, yo no los voy a mirar. Porque yo estoy sano por la llaga de Cristo. Me dio y me levanté en una semana sin medicamento y sin nada. Y usted tiene que saber que estadísticamente también las muertes por COVID están en un 2% a nivel global, a nivel de Estados Unidos, a nivel de las regiones son 2%. Esto no está a nivel de ninguna pandemia. Se ha contagiado muchísima gente, pero la mayoría sobrevive y están bien. Pero se han encargado de resaltar los casos negativos más que todos los demás. ¿Para qué? Para meter miedo. Y usted y yo no podemos vivir bajo el yugo del temor. No es a lo que Dios nos llamó. No es la esperanza de la que hablaba Pablo. No es la manera que Dios quiere que tú vivas. No honramos a Dios viviendo así. Pastor, ¿y qué puedo hacer? Comienza a dejar de oír tanto la información que está allá afuera, que a fin de cuentas no te ayuda en gran cosa. Porque si ya tú sabes lo que tienes que hacer y te pones la mascarilla y sales y te lavas las manos y tienes el cuidado que tengas que cuidar, ya con eso es suficiente, y sigue viviendo tu vida y aliméntate de la palabra de Dios. Aliméntate de lo que dice Dios, no de lo que dice el mundo. Renueva tu entendimiento a través de la palabra de Dios y eso te va a mantener fortalecido.
te va a mantener fortalecido. Y vamos a seguir viviendo. Aquí está, él me puso, sin fe es imposible agradar a Dios, amén. Giovanni Ángelo, bendecido, bendecida, qué bueno que están conectados ahí, gloria a Dios. Tengo aquí por YouTube a Mayra Espíndola, buenos días, bendiciones también, qué bueno que estás Mayra por ahí y Maribel. Mire cómo sigue diciendo el apóstol. Verso 10, llegamos finalmente al verso 10. Así podrán portarse como deben hacerlo. ¿Cómo podrán portarse como deben hacerlo? Conociendo plenamente su voluntad y teniendo toda clase de sabiduría y entendimiento espiritual. Así podrán portarse como deben hacerlo los que son del Señor. Tiene que haber una diferencia. Tú le sirves al Señor. ¿Cuánto le sirven al Señor? Tú le sirves al Señor, levanta tu mano ahí. Yo le sirvo al Señor. Pues hay un estándar, hay una expectativa diferente para los que le sirven al Señor que para los que no le sirven al Señor. Por eso el capítulo 6 de Mateo dice claramente que cuando nos acerquemos al Señor no podemos estar afanados pensando qué comeremos, qué beberemos, porque el Señor sabe, el Padre sabe que tú tienes necesidad de todas estas cosas. Y que no debemos estar buscando esas cosas, sino buscando primeramente el reino de Dios y su justicia. Y dice ese pasaje, porque los que no conocen a Dios, ellos sí buscan estas cosas. Y hay una versión que dice, ellos sí tienen que buscar estas cosas porque no tienen un Padre, no lo han reconocido como proveedor todavía. Y tienen que tener miedo, y tienen que tener preocupación, a menos que se tornen a Dios. Entonces, en el caso de nosotros no podemos vivir así. Por eso Pablo decía, así podrán portarse como deben hacerlo los que son del Señor, haciendo siempre lo que a Él le agrada, siempre lo que a Él le agrada, dando frutos de toda clase de buenas obras y creciendo en el conocimiento de Dios. Pablo está diciendo, cuando Dios los haga conocer plenamente su voluntad y les dé toda clase de sabiduría y entendimiento espiritual, ustedes van a hacer siempre lo que a Él le agrada, siempre, dando frutos en toda clase de buenas obras, dando ejemplo, consiguiendo victorias, demostrando la gracia de Dios, la misericordia de Dios, el poder de Dios en todas buenas obras, en todas las cosas que usted haga, usted va a dar frutos. Frutos son cosas que alimentan. La gente alrededor suyo se va a poder alimentar de los frutos que usted da, la alegría que usted va a irradiar, la paz mental, la seguridad en medio de un mundo que está tan dolido, tan angustiado por toda esta pandemia, que usted y yo podamos dar frutos. Eso honra a Dios, que la gente pueda comer esos frutos, gente que usted tiene cerca y se sienta angustiado pueda sentirse que puede acercarse a usted a pedirle oración, a decirle, oye, yo no sé, pero tú tienes una perspectiva tan diferente, te veo tan positivo, tan alegre en medio de todo esto, ¿cómo tú haces eso? Y tú puedas compartirle el mensaje del Evangelio y tú puedas compartirle tu relación con Dios, dar fruto. Aleluya. Ahora más que nunca estamos llamados a brillar. Ayer estuvimos leyendo una escritura que decía que estamos llamados a brillar en medio de una generación torcida y perversa, que la luz de Dios puede brillar a través de nosotros. Y eso es lo que hablaba Pablo aquí, haciendo siempre lo que a Él le agrada, dando frutos de toda clase de buenas obras y creciendo en el conocimiento de Dios. Pablo decía, el que crea saber algo no lo sabe como debe saberlo. Tú y yo estamos todavía creciendo en el conocimiento de Dios, conociendo mejor a Dios. Aleluya. Yo sé que yo he conocido mucho mejor a Dios en los últimos años y lo sigo buscando cómo conocer, y ha cambiado mi relación con Dios, ha cambiado mi experiencia. Vivo más tranquilo todavía, más relajado, más recostado de esa gracia maravillosa que Dios me dio, sabiendo y esforzándome. No dejo de esforzarme por ser mejor ser humano, por ser mejor ministro, mejor padre, mejor esposo. Trabajo para eso, busco aprender, pero lo hago desde un lugar de reposo, de tranquilidad, porque Dios me ama como quiera, porque Dios me va a perdonar. Los errores que he cometido me los perdono, los que estoy cometiendo me los perdona, los que voy a cometer, porque en el proceso puede ser que cometa errores, me los va a perdonar también. Pero en la medida que yo sigo creciendo, cada vez cometo menos errores y menos veces peco. Sí, yo he crecido en la capacidad de no pecar, y Dios te llama a ti para que no te mires ya como un pecador. La gente dice, no, que yo soy humano,
I'm only human, dicen en inglés. No, tú no eres only human, tú eres espiritual. Tú eres un ser creado a la imagen y semejanza de Dios en tu espíritu. Y si naciste de nuevo, más todavía, eres un ser espiritual con una experiencia humana, con una experiencia terrenal. Y tienes que mirar tu vida desde la perspectiva espiritual que tienes, de hombre nuevo, de nueva criatura, de mujer nueva. Y entender en la palabra qué significa eso. No tenerlo como algo religioso. No, entiende, estudia la Biblia para que conozca qué quiere decir eso, qué significa ese ser espiritual que tú eres ahora. Y desde esa perspectiva entonces comienzas a manejar tus pensamientos, a manejar tus experiencias, a trabajar con tu mente, con la carne, y decirle a tu mente y a tu carne, carne y mente, ustedes se van a someter a mi hombre espiritual, a lo que dice la Biblia que yo soy. Por eso la palabra dice que la Biblia, la palabra de Dios es un espejo para nosotros, decía Pablo. Porque en la palabra nos estamos viendo en nuestro hombre espiritual. Por eso es que es un espejo. Y cuando vemos en un espejo, ¿qué hacemos? Nos corregimos. Si esta gorrita yo me miro aquí en el espejo de esta imagen, muchas veces ustedes no lo saben, pero antes de empezar a dar esta vira, esta palabra de allá, espérate, déjame enderezarla que me la puse mal. Y así es la palabra de Dios, la palabra yo me veo, yo digo, fíjate, la palabra dice que yo debería hacer estas cosas y comportarme de esta manera, pero yo estoy haciéndolo mal. Pues entonces en mi hombre espiritual yo debo trabajar de esa manera, déjame corregirme, déjame cambiar estos hábitos, déjame buscar sabiduría, cómo yo corrijo esto. Ayer estuvimos hablando del cinto de la verdad en nuestro estudio de los martes por la noche, hablando de la armadura de Dios y cómo ponernos esa armadura para resistir al diablo en el día malo, para luchar contra principados y potestades en las regiones celestes y huestes de maldad en las regiones celestes. ¿Cómo yo me pongo esa armadura? Porque la Biblia dice que si me pongo la armadura, al final voy a poder estar firme. Y entonces, la primera elemento de la armadura es el cinto de la verdad, que me ponga en la cintura la correa de la verdad. Y esa correa de la verdad me da estabilidad, me da posición, me da firmeza, fortaleza, porque el centro del cuerpo del ser humano es el centro de la estabilidad. Por eso las personas que tienen problemas de espalda, pues tienen problemas caminando, tienen problemas moviéndose. Y entonces el cinto de la verdad me da estabilidad. ¿Y cómo yo me pongo el cinto de la verdad? Amando la verdad. Amando la verdad. Compra la verdad y no la venda. Estuvimos diciendo en uno de los textos. Paga el precio de la verdad. Haciendo las cosas que tienes que hacer. Siendo íntegro. Que sea tu sí, sí y tu no, no. Que no seas de doble ánimo. Que no digas una cosa hoy y otra mañana. Que no le mientas a la gente. Que no hagas mentiritas rosas, mentiritas grises. Eso no existe. Mentiritas blancas no existe. La mentira es mentira. Y el Satanás es el padre de toda mentira. Entonces, si tú entiendes eso, tú comienzas a verte en el espejo de la palabra y dices, entonces esa sabiduría espiritual que me habló Pablo, yo con eso voy a buscar cambiar esa área de mi vida, ese hábito que tengo de mentir, esa costumbre que no sabía porque me la enseñó el mundo, o esos trucos que estoy haciendo en las planillas, en las finanzas, en tantas áreas, en haciendo negocios, o estas medias verdades que estoy diciendo a la gente para engañarlo, para moverlos en una dirección que no me afecte a mí. Eso no es integridad. Integridad es hacer lo que hay que hacer de la manera que hay que hacerlo cuando hay que hacerlo. Integridad, honestidad, vivir caminando en la verdad es hacer lo que haya que hacer de la manera correcta que hay que hacerlo en el momento que haya que hacerlo, sin importar las consecuencias. Y cuando tú entiendes eso por la palabra, tú comienzas a cambiar tu vida y eso afecta tu oración. Eso afecta tu oración. Porque entonces puedes pararte con la autoridad de Dios completa y orar, interceder. Y eso es lo que estaba orando Pablo en este momento, que hagamos siempre la voluntad de que Él agrada, dando frutos en todas clases de buenas obras y creciendo en el conocimiento de Dios. Verso 11, pedimos que Él, el Señor, con su glorioso poder, los haga fuertes. Yo oro esta mañana en el nombre de Jesús que Dios te haga fuerte. Ahora mismo recibe con el glorioso poder de Dios la fortaleza sobrenatural de Dios. En lo que sea que estás pasando, ahora mismo recibes una impartición del poder de Dios, de la fortaleza de Dios. Gloria a Dios. De una manera sobrenatural. Porque tú tienes un Dios sobrenatural. Él no opera en este mundo natural. Él opera en el mundo sobrenatural. Y ahora mismo tú eres un hombre y una mujer sobrenatural y recibes el poder de Dios. Y esa es la oración de Pablo. Yo oro por ti lo mismo. Que recibas con su glorioso poder
que Él te haga fuerte y enfrentes esa situación que estás enfrentando desde la perspectiva de victoria, porque Dios te dio la victoria y vas a poder combatir esa situación que sea lo que sea financiera, sea de salud, sea de relaciones, sea de familiares, sea lo que sea en el trabajo. Tú vas a hacerlo fortalecido en el Señor. Y sigue diciendo Pablo, así podrán ustedes soportarlo todo con mucha fortaleza. Me gusta mucho como Pablo oraba. Lo vas a soportar todo, vas a tener fuerza con mucha fortaleza, vas a pararte firme y sobre tus hombros llevar lo que tengas que llevar para la gloria de Dios, porque estás fortalecido por el Espíritu de Dios, porque estás recibiendo el conocimiento pleno de su voluntad, porque has recibido toda sabiduría y entendimiento espiritual, y eso te va a llevar entonces a recibir con su glorioso poder el ser fuertes en el Señor y soportarlo todo con mucha fortaleza y paciencia o perseverancia, y con alegría darle gracias al Padre. Verso 12, darle gracias. ¿Por qué? Porque Él está contigo, porque Él te sostiene. Mire, todos nosotros tenemos situaciones. Nosotros, Norma y yo, siendo pastores, enfrentamos situaciones muy retantes muchas veces. Pero este verso se cumple en nosotros. Dios nos ha permitido soportarlo todo con mucha fortaleza y meterle la cara al asunto, coger el toro por los cuernos, como decimos nosotros, con una actitud de soy más que vencedor. Y si soy más que vencedor, significa que va a haber muchas veces una batalla que vas a tener que enfrentar. Nosotros no predicamos un evangelio del pitches and cream todo el tiempo. Predicamos un evangelio de batalla, pero de victoria. De que Cristo nos hizo más que vencedores. De que nos dio las herramientas de nuestra milicia. Dice Pablo, las armas de nuestra milicia. Si hay unas armas, si hay una milicia, es porque hay guerra. No seamos fatuos, no seamos necios, no seamos ignorantes. Claro que va a haber guerra, porque hay un enemigo real que quiere levantarse en contra de todo lo que Dios ha hecho. La Biblia dice que traigamos cautivo todo pensamiento, y esos pensamientos muchas veces vienen de Satanás, que te los tira. Todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo, a todo aquello que se levanta en contra de Dios. Y Dios te ha dado las herramientas, y dice esta palabra que Pablo oraba que con su glorioso poder los haga fuertes y que puedan soportarlo todo con mucha fortaleza. Gloria a Dios, porque tú eres más que vencedor, porque yo soy más que vencedor, porque la palabra dice que más a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús y manifiesta en todo lugar por medio de nosotros el honor de su conocimiento. ¿Por qué? Porque cuando el que te ve a ti luchando desde un lugar de victoria y teniendo victorias y venciendo las situaciones, esa persona dice, wow, yo veo a Dios en ti, yo veo que Dios está contigo, yo quiero a ese Dios, yo sé que tú tienes las mismas luchas que yo muchas veces y yo tengo unas luchas terribles, pero yo no tengo el resultado que tú tienes. ¿Qué es lo que tú tienes que te hace diferente? Que yo cargo la unción de Dios, la unción que pudre todo yugo. El poder de Dios está en mí para soportarlo todo con fortaleza y vencer, y me ha hecho más que vencedor. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, dice la palabra, nuestra fe. Gloria a Dios. Y esa es la oración de intercesión que hacía Pablo. Así podrán ustedes soportarlo todo con mucha fortaleza y paciencia, perseverancia, manteniéndonos firmes, habiéndolo hecho todo. Dice Efesios 6, estad firmes. La Biblia dice que no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo cosecharemos si no desmayamos. Y entonces el apóstol Pablo enseñaba y oraba de esa manera. Y dice también, con alegría le dan gracias al Padre. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Yo hablo mucho del gozo, porque yo aprendí desde el principio a amar el gozo, a abrazar el gozo, a proteger mi gozo, porque yo vivía sin gozo, yo vivía triste, yo vivía acongojado, yo vivía acomplejado, yo vivía con miedo, con inseguridades. Y cuando encontré a Dios y vi lo que era el gozo, dije, esto yo lo tomo y lo agarro, y esto no me lo quita nadie. Nadie me va a quitar el gozo, nadie. Y cuidado que he tenido oportunidad de rendir mi gozo ante personas que a veces te chupan el vivir, te chupan la vida. Tienes que tener cuidado. Gente que con su toxicidad a todo momento tratan de traer situaciones y pensamientos y actitudes que, si tú no te cuidas, te contaminas con esas actitudes y pierdes tu gozo.
Y yo he tenido que resistir en muchos, en el trabajo, en la familia, en muchas situaciones. Pero yo decidí hace tiempo que a mí nadie me quita el gozo. Nadie. Nadie. Ni Satanás me lo quita, ni las personas me lo quitan, porque Dios me lo dio. Ay, yo lo atesoro. Y tú tienes que, si tú vives así, tú vas a vivir diferente. Y vas a enfrentar, vas a poder hacer lo que dice Pablo aquí, soportarlo todo con mucha fortaleza, porque el gozo del Señor es la fortaleza. Gloria a Dios. El gozo de Dios es tu fortaleza. Y esta mañana, Padre, en el nombre de Jesús, yo voy a orar. Y ya voy a terminar de leer esto para dejarlo donde está. Mañana lo repaso al final porque quiero hacerlo con calma, pero vamos a dejarlo ahí, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Gracias por el poder de tu palabra que nos ha impactado a todos hoy, Señor. Tu palabra es espada de doble filo. Y como es espada de doble filo, mientras yo la comparto, Señor, te doy gracias porque afecta mi vida y afecta la vida de mis hermanos y aquellos que están en el video. Y te doy gloria y honor porque me siento fortalecido hoy al compartir tu palabra y renovado, no fuerza. Gloria a ti, Padre. Y yo declaro eso en el nombre de Jesús sobre cada persona conectada ahora mismo, que sienten el impacto que yo he recibido aquí de tu presencia, de la unción que pude todo yugo, de la unción que arregla todas las cosas, Señor. Aleluya. Tú eres el Dios que trae orden en el caos. Tú eres el Dios que ordena la vida a través de tu palabra. Yo declaro la palabra de Dios en el nombre de Jesús de Nazaret. Declaro en el nombre de Jesús ese poder sobre cada uno de mis hermanos conectados, que ahora mismo el poder de la presencia los toca, los estremece, les abre los ojos para que sepan a la esperanza a la cual tú les has llamado, Padre, y la riqueza de tu gloria en la herencia de los santos, y este poder del gozo ahora mismo les ministra y los levanta el ánimo y les hace ver que no están solos, que tú estás con ellos como poderoso gigante y que ellos pueden enfrentar y soportarlo todo desde una perspectiva de victoria, porque son más que vencedores, porque van a ver con sus ojos la victoria de Dios en sus vidas. Te damos gracias, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Quiero saludar rápido. Raquel está por aquí, bendecida. Antes de despedirme, Diana, bendiciones para todos. Portarnos bien. Déjame ver, Elvin está poniendo la escritura. Maravilloso es nuestro Dios, dice Elvin. Gloria a Dios. Colosenses 1:11 y Romanos 8:37. Pero en todo esto salimos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Gloria a Dios, Elvin. Amén. De Isbeth también poniendo sus manitas, que está intercediendo. Alvin, bendecido, te conectaste por ahí. Samalis, bendecida, qué bueno que estás conectada por ahí. Y Mayra ya la mencioné. Gloria a Dios. Amén. Joel, amén. De Isbeth, gloria a Dios. Ustedes son hijos de Dios. Ustedes son preciados para Dios. Dice la Biblia que son como la niña de sus ojos. Camina de esa manera hoy, sabiendo que Dios te ama y que Dios tiene un plan que lo está cumpliendo en su vida, y Él no se va a quitar. No te quites, sigue metiéndote con Dios, sigue buscando a Dios, y vas a ver cada vez más la gracia de Dios en tu vida y en tu familia, el poder de Dios, la misericordia, el amor de Dios, el gozo. Aleluya. Así que nos vemos mañana a las 6 de la madrugada otra vez, y voy a procurar que esté conectado el audio desde el principio, pero mañana seguimos a la seda. Qué bueno que está conectado por ahí. No sé si es Jaime o es Tania, pero qué bueno que está conectado por ahí. Hablamos con ustedes también más. Tenemos que llamarlos por teléfono y hablar un ratito. Bueno, bendecidos, nos vemos mañana jueves a las 6 de la madrugada otra vez. Así que juntos oramos, juntos ayunamos, juntos damos, juntos brillamos y seguimos brillando para la gloria de Dios. Amén. Los amo, bendecidos.